Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y ya está en la línea telefónica el licenciado Rodríguez Prats, a quien me da mucho gusto saludar y vamos a escuchar también. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues Hugo, muy buenas tardes. Bueno, pues no puedo soslayar pues la noticia de haber anulado la deuda de los tabasqueños con la Comisión Federal de Electricidad. Creo que es un tema que merecemos una explicación y que tenemos que focalizar porque tiene muchas consecuencias. Yo felicito en primer término al gobernador de Tabasco, Adán Augusto, porque resuelve un problema añejo, resuelve un problema de hace 30 años, 25 años, desde el 95, que fue cuando comenzó este mal llamado movimiento de resistencia civil. Pero no puedo felicitar a Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, porque él irresponsablemente creó este problema. Él fue el autor de que caminó todo el estado diciendo que no se pagara la luz. Quiero decirte que no soy enemigo de los tabasqueños, ni soy enemigo de Tabasco, y que por el contrario, yo quisiera que Andrés Manuel López Obrador hiciera un buen gobierno. Es la primera vez, no tan solo de Tabasco, sino de todo el sureste, o sea, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, con excepción de Francisco S. Carvajal en Campeche, que fue gobernador interino, es la primera ocasión que alguien de esta zona llega a la presidencia de la República. Pero esta decisión, en primer lugar, se premia la irresponsabilidad, que ahora se le va a dar un diploma a los que tienen diablitos, ya no se les va a multar. Andrés Manuel dice que él le da prioridad a la justicia sobre la ley, pero esto no es justicia, y todos los que pagamos la energía. Y por otra parte, y lo dice mi entrañable amigo Raúl Ojeda, que deriva de una protesta electoral. Esto es confundir la magnesia con la gimnasia. Si había un conflicto electoral, había que canalizarlo por las vías electorales, pero no invitar, impugnar y empujar a un pueblo para que no pague por un servicio que recibe. Esto está estimulando la responsabilidad. Ningún pueblo, Hugo, puede salir adelante con actitudes irresponsables, con una ciudadanía que cae en estas prácticas. O sea, eso está demostrado en la historia. Y muchos mexicanos vamos a pagar. No crea que esto va a fondo perdido, que el Estado lo absorba. Esto lo va a tener que enfrentar la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es la diferencia entre robar electricidad y robar petróleo? Y los huachicoleros, pues me parece que es la misma. Entonces yo sí siento que esto es algo muy, muy, muy grave y que ya Andrés Manuel le pegó a un palazo al avispero, porque ahí está Campeche pidiendo también el mismo trato, ahí está Veracruz pidiendo en un senador el mismo trato, y por otra parte también hay gente que está diciendo que los que pagamos ahora se nos pueda disculpar un bimestre. Me parece que las consecuencias de esto van a ser graves. Las empresas públicas están en seria crisis económica. Yo no sé cómo se va a hacer esto en la Comisión Federal de Electricidad, porque tampoco creo que mediante un convenio pueda cancelarse esta deuda. Eso tiene que pasar por el Congreso, es una cantidad muy fuerte que tiene que estar sustentado en un decreto y que tiene que ser aprobado por el Congreso. Entonces son muchas inquietudes, pero me disculpo, no puedo coincidir, soy disidente, y ese es mi punto de vista sobre este grave problema. Bien, licenciado, y en esta lógica también, y que es un tema también relevante, a lo mejor parecido, pues ya es un hecho, nos ha dicho Evaristo Hernández, que va por la búsqueda de la concesión del agua potable o de concesionar el servicio. Pensaba yo en usted, de entrada digo, está usted a favor por todo lo que hemos platicado a lo largo de los años. Bueno, mira, lo que pasa es que ahí es un tema cargado de telarañas ideológicas. A la ciudadanía lo que le importa es tener un buen servicio y pagarlo justo. Que lo otorgue un particular mediante una concesión o que lo otorgue el Estado, para mí eso es irrelevante. Eso es tener criterios de calificar a esto como políticas neoliberales. Pero definitivamente esto, por ejemplo, en Europa, en las grandes ciudades, esto está totalmente superado. Yo siento que ahí tenemos que irnos con cierto pragmatismo a que si el Estado no tiene los recursos, si la agua muchas veces está
tirando y otras veces no se paga, bueno, pues tenemos que enfrentar la realidad. Yo exhorto a los tabasqueños a que enfrentemos nuestra realidad. Vamos a entrar a un periodo de las vacas flacas, vamos a estar con escasez de recursos. Por favor, no seamos irresponsables de pensar que todavía estamos disfrutando los presupuestos sobrados del gobierno de Rovirosa o de González Pedrero, en donde todo se podía hacer mediante dinero. No, vamos a tener una crisis seria de cuestión de empleo, de cuestión de inseguridad, de una educación en el que se da un retroceso de salud que ya lo estamos viendo. Entonces todo esto solamente se puede resolver mediante la actitud responsable del ciudadano, no celebrar que no me cobren y que todos después tengamos que dejarle a nuestros hijos inmensas deudas, porque lo que hoy es un crédito, mañana es una deuda y alguien la tiene que pagar. Entonces, ¿sí lo sumamos en la lista de los que están a favor? Mira, no conozco en detalle, tendré yo que verlo, pero repito, aquí lo importante es que el ciudadano reciba un servicio y que también el ciudadano asuma el compromiso de pagar por lo que recibe. Lo gratuito se complica, no es una política social, no se distribuye la riqueza, por el contrario, se sigue profundizando en la pobreza. Eso lo tenemos que entender. Y repito, me anticipo porque sé que van a decir que soy un aguafiesta, que soy un enemigo de Tabasco, que soy un enemigo de los tabasqueños. No, esto lo vengo diciendo y lo vengo denunciando desde que Andrés Manuel arrancó irresponsablemente con una enorme actitud de reto y de desafío, porque es una violación a la ley de pedir a los ciudadanos que no pagaran por un servicio que estaban recibiendo. Esa es una violación a la ley. Entonces, definitivamente mi llamado y mi intervención es una súplica, es una llamada a la responsabilidad de gobernantes y gobernados. Sin responsabilidad vamos a profundizar nuestra crisis. Bien, una última cosa, porque también hablaba de telarañas políticas y todo esto. En lo del agua, yo me centro en eso ahorita. Ya escuchamos su aportación valiosa, por supuesto, en relación a lo de la CFE. Hay quienes dicen, y lo sabemos, está consagrado como un derecho humano, el derecho al agua. Pero quienes lo saquen a la palestra estarán hablando de telarañas políticas. Retomo sus palabras. Mira, por ejemplo, eso podría interpretarse como una política neoliberal. A eso me refiero. Esas son telarañas ideológicas. O sea, aquí tenemos que ser muy pragmáticos. El Estado tiene que otorgar servicios. Los servicios elementales, pues ya lo sabemos. Es seguridad, es salud, es educación, es agua potable, es drenaje. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor forma y cuál es la más económica? Porque, por ejemplo, ahorita estamos celebrando, diciendo los tabasqueños, nos quitaron 11 mil millones de pesos, pero eso puede significar la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad o el robo de combustible en Pemex. Entonces, tarde o temprano, ¿quién paga eso? Pues los ciudadanos, los contribuyentes. No hay mucho para dónde hacerse. O bien a salir y pedir prestado, y entonces, ¿quién lo pagará? Nuestros hijos. Busquemos esquemas. Esto está probadísimo en las grandes ciudades. Si la concesión funciona, si hay un concesionario que pueda aceptar el reto y pueda inclusive operar hasta con utilidades, bueno, pues hagámoslo. El Estado es malo otorgando servicios, no sabemos administrar lo ajeno, eso está suficientemente probado, y si un particular lo puede hacer y puede intervenir con la supervisión del Estado y en condiciones favorables para la economía, no tengo por qué estar en contra de esa medida. Pues, licenciado Rodríguez Prats, como siempre, le envío un saludo y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente para ustedes, buenas tardes, ya son las 2:13, nos vamos a ir a otra pausa para continuar informando. Todo empresario sabe que cuidar la salud de los